¿Qué pasa, people? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Algoritmo Salvaje. Hoy vamos a hablar sobre la asignatura de bases de datos de primero de desarrollo de aplicaciones web, DAO, y primero de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, DAM. Así que si esta temática te interesa, suscríbete para no perderte nada, que aquí en tu canal, en Algoritmo Salvaje, te contamos todo. Pero antes de empezar, un breve mensaje de nuestro patrocinador. Si estás pensando en introducirte, en meterte en el sector IT, una alternativa a la FP es hacer un máster o un bootcamp. Con el máster de Frontend de Lemon Code vas a aprender de profesionales con décadas de experiencia en consultoría IT. Vas a poder aprender a tu ritmo, sin agobios, contenido completamente actualizado y desde contenidos más básicos del frontend, como podría ser HTML, CSS, JavaScript, TypeScript y sus respectivos frameworks, React, Angular, Vue, Svelte, etc., hasta contenidos más avanzados como arquitectura de React, testing unitario, testing end-to-end, GraphQL, ciberseguridad, además de poder participar en TFMs que son proyectos reales, bolsa de trabajo, etc. ¿Te suena bien? Te dejo toda la información en la descripción del vídeo y además un vídeo donde te cuento mi experiencia cursando el máster de Frontend de Lemon Code. Pero si lo tuyo es el backend, no te preocupes porque Lemon Code también te ofrece un bootcamp de backend, donde verás siempre con las mismas características, es decir, a tu ritmo, sin agobios, profesores con décadas de experiencia en consultoría IT, con TFMs que son proyectos reales, con bolsa de trabajo, etc. Son máster y bootcamp online, importante eso. Vas a ver en el bootcamp de backend de Lemon Code, Node.js, Express, Mongoose, Mongo, GraphQL.net, Entity Framework, SQL Server, TypeScript, C#, Heroku, Amazon, Azure. Una locura. Así que si esta temática te interesa, no te pierdas el bootcamp de backend de Lemon Code. Te dejo toda la información por si te pudiera interesar en la descripción del vídeo. Y sin más, empezamos con la temática que nos ocupa hoy, que es la asignatura de primero de base de datos de primero de desarrollo de aplicaciones web, DAO, y de primero de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, DAM. Como veis, os estoy mostrando unos apuntes que os voy a dejar el link en la descripción. Son apuntes de todo lo que vais a ver en la asignatura de base de datos, ¿vale? Esto, como siempre, varía según el centro, varía según el profesor, pero en líneas generales, este es el temario que vais a tener en toda España, ¿vale? También mencionar, por si hay alguien que esté despistado, que esta asignatura es común tanto para primero de desarrollo de aplicaciones web DAO como para primero de desarrollo de aplicaciones multiplataforma DAM, que te dejo aquí un vídeo donde te cuento todas las asignaturas que vas a tener en este primer curso común a ambas FPs. Entonces vamos a ver qué vamos a ver en el tema 1 de base de datos. Pues mira, es una asignatura que es muy introductoria, es una asignatura que es compleja porque es de las más complejas de primero junto con programación. Y en el tema 1 lo que vais a ver, pues bueno, lo más básico, ¿no? Es decir, cómo podemos guardar la información, qué son los ficheros, qué tipos de fichero hay, qué es una base de datos, para qué se utilizan las bases de datos, qué modelos de bases de datos hay, que ya os voy adelantando que os vais a centrar muchísimo en el modelo relacional, y qué son los sistemas gestores de base de datos, que básicamente, así explicado de forma rápida, es un programita que te permite gestionar tu base de datos, sin más. Y ya te habla un poquito de, bueno, qué es un sistema gestor de base de datos comercial, algunos libres, también qué diferencia hay entre una base de datos centralizada y una distribuida, que evidentemente hay pros y hay contras. Y luego vais a dar vuestros primeros pasos, en este caso, en Oracle Database 10G, Express Edition, ya está. Esto es lo que se ve en el tema 1. No tengáis miedo cuando veáis palabras raras, palabras un poco complejas, sobre todo si venís de un área que no tiene nada que ver con la programación. No hay ningún problema, todo es ponerse. Y además la asignatura de base de datos es una asignatura que no voy a decir que sea más fácil como programación, pero sí que creo que quizás es más fácil verle la lógica que programación cuando no vienes del mundo IT, ¿vale? Simplemente eso. Vamos a ver qué tiene el tema 2.
Pues mira, el tema 2 ya nos metemos un poquito más en barrena, ¿no? Bueno, ¿qué es un modelo de datos? ¿Qué es una tabla? ¿Qué tipo de relaciones hay? ¿Cómo se relacionan las tablas? Pero esto todavía muy por encima, porque luego vamos a ver más adelante algo más interesante. Vamos a ver las claves, ¿no? Que es muy importante en las tablas, ¿no? Pues qué es la clave primaria, qué es la foreign key o clave externa, que es una forma en la que se relacionan las tablas en el modelo entidad-relación entre ellas. Vais a ver también, pues bueno, qué es el valor null. Vais a ver un poquito de vistas y luego vais a introduciros en SQL, que básicamente es el lenguaje por excelencia cuando se trabaja con tablas en el modelo principalmente entidad-relación. De hecho, a día de hoy hay dos grandes clasificaciones en el mundo de las bases de datos, que son las bases de datos SQL y las bases de datos no SQL. Las bases de datos no SQL están muy de moda últimamente y las bases de datos SQL, digamos que han sido el estándar hasta ahora, prácticamente, ¿vale? Cada una tiene sus pros, tiene sus contras y en algunos casos, en algunos proyectos tiene sentido usar una base de datos SQL y en otras tiene sentido utilizar una base de datos SQL. Pero bueno, esos son conocimientos más avanzados que a vosotros ahora mismo no os importan mucho. A vosotros ahora mismo, ¿qué es lo que os importa? El empezar a entrar en calor en lo que es el lenguaje SQL. Que aquí lo que vais a ver, pues bueno, va a ser un poco pues las cosas más básicas, es decir, qué sentencias se utilizan para crear bases de datos, cómo se crean las tablas, las restricciones que son claves, ¿no? Pues la restricción de la primary key, la restricción de default, de foreign key, cómo se eliminan tablas, cómo se modifican tablas, cómo se crean y eliminan índices y por supuesto el tema de los permisos, ¿no? Porque realmente una base de datos no puede tener todo el mundo, toda la gente que tenga acceso a la base de datos no puede tener el mismo nivel de permisos, porque si no se puede liar muy parda, ¿vale? Entonces nada, esto es el tema 2, como veis sigue siendo algo muy introductorio, no... Yo sé que si entréis en la FP y esta asignatura se os puede hacer un poco bola, pero os puedo asegurar que todo es muy introductorio y de hecho esto es la base si luego queréis trabajar con bases de datos en el futuro, ¿no? Que si os metéis en backend ya os adelanto que es algo que vais a tocar día sí, día también, ¿no? En el tema 3, y si sois full stack, es decir, que toquéis tanto frontend como backend, pues también vais a tocar base de datos. El tema 3 ya se pone un poquito más interesante porque aquí ya se ven las entidades, se ve el modelo entidad-relación, que realmente es clave en todo proyecto en el que se trabaje con base de datos, ¿no? Que de forma muy sencilla es como una gráfica en la que voy a tener muy claro cuáles son mis tablas de mi base de datos, cuáles son mis entidades de mi base de datos y cómo se relacionan entre ellas. Las entidades de forma sencilla os voy a decir que son como las tablas de la base de datos. Es decir, y voy a poner un ejemplo muy tonto. Si tengo una tabla alumnos y otra tabla clases, yo quiero saber qué alumnos van a X clases, ¿vale? Ya está, así de simple. Os lo estoy pintando muy fácil porque aquí yo no quiero que aprendáis de base de datos, simplemente quiero que aprendáis un poco, bueno, que aprendáis, que le perdáis el miedo un poquito a la asignatura y que veáis qué es lo que vais a ver en este año, sin más, ¿vale? Entonces nada, el modelo entidad-relación, pues básicamente es eso, os vais a hartar de hacer diagramas entidad-relación, que es la gráfica básicamente, porque el modelo digamos que es el concepto, ¿no? De, bueno, pues el modelo entidad-relación es esta forma de comprender una base de datos que se organiza bajo este paradigma, ¿no? Bajo este modelo. Pero luego esto tiene su diagrama, que es el diagrama entidad-relación, que es básicamente la gráfica, sin más. Esto no tiene mucho más. Y luego tiene sus formas normales, que esto ya, bueno, cómo se normalizan los modelos relacionales. Eso es algo un poquito más complicado, no os lo voy a explicar aquí, pero bueno, que sepáis que vais a ver esto, ¿no? Luego, el tema 4 es un tema bastante interesante, porque es donde ya os vais a meter en el tema de las consultas. Que esto es básicamente el 80% de lo que vais a hacer siempre que estéis trabajando con SQL. Pues imaginaos que estáis trabajando en backend y queréis recuperar, pues no sé, pues todos los usuarios. Mira, seguimos con los alumnos que os estaba explicando antes.
quiero recuperar todos los alumnos que van a la asignatura de matemáticas de tercero de la ESO de este centro. Pues ya está. Pues hace una consulta que me dé la información de las distintas tablas y ya está, no tiene mucho más. Y aquí vais a ver, pues bueno, la cláusula SELECT, la cláusula FROM, el WHERE, el order by. Son cosas muy sencillas, ¿no? Luego los operadores. Te voy a poner un ejemplo básico. Pues quiero que me devuelvas todos los alumnos que van a esta universidad que tienen más de 20 años, o entre 20 y 24 años, pues ya está. Todo esto lo vais a aprender a hacer en este tema. Luego las consultas calculadas, vais a aprender a manejar fechas, ¿no? Que es uno de los grandes dolores de cabeza muchas veces cuando se trabaja con SQL, ¿no? Porque a la gente quizá le cuesta un poquito más. Vais a aprender consultas de resumen. Oye, pues cuéntame cuántos alumnos están matriculados en la universidad ahora mismo. Eso se puede hacer perfectamente con un count, ¿no? Entonces, bueno, la media, por ejemplo, el AVG, pues sácame la nota media de los alumnos en la asignatura de matemáticas de tercero de la ESO. Como veis, son cosas muy del día a día, cosas muy básicas, cosas que si queréis trabajar con base de datos y en backend, es que vais a tener que saber hacer sí o sí. Esto no tiene mucho misterio y lo que luego, eso sí, os vais a hartar a hacer consultas. Os vais a hartar a hacer consultas. Vamos al tema 5. Aquí el tema 5 ya es un tema un poquito más pro, ¿no? Dentro de que es una asignatura de primero de FP, por supuesto, es bastante básica. Y aquí yo me quiero centrar básicamente en que vais a aprender pues a insertar registros, modificar registros, borrar registros, en fin. Un registro básicamente es una fila de la tabla, ¿vale? O varias filas de la tabla. Es decir, pues yo puedo insertar 100 registros a la vez en una tabla, no hay ningún problema. O puedo borrar 50 registros porque me interesa. Claro, cuando yo me pongo a borrar tengo que tener en cuenta una cosita que se llama la integridad referencial. Que esto es un concepto muy importante que existe en el diseño de bases de datos relacionales, que básicamente se refiere a la consistencia y a la validez de las relaciones entre las tablas de una base de datos. ¿A qué me refiero? Pues que, por ejemplo, yo no puedo eliminar un alumno de la tabla alumnos y que ese alumno en la asignatura de matemáticas siga estando como que asiste a esa asignatura, porque si el chaval se ha quitado del colegio porque se ha cambiado de centro, se ha quitado del instituto, pues no lo puedo tener como que ya no está suscrito al instituto, ¿vale? No está inscrito en este instituto, pero sí que va a la clase de matemáticas. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, eso es la integridad referencial, explicado de forma muy callejera, de forma que lo entendáis, ¿no? Pero bueno, básicamente eso. Luego vais a ver también las subconsultas, que es un poquito más avanzado, que básicamente es meter una consulta dentro de otra, como su nombre indica. Y luego está el tema de las transacciones. Y a las transacciones lo voy a poner de una forma muy sencilla, un poquito porque comprendáis de qué va esto. Pues básicamente vosotros imaginaros que queréis hacerle una transferencia a un amigo, o mejor, al casero al que le pagáis alquiler, le queréis hacer una transferencia, queréis pagar vuestro alquiler de ese mes, y a la mitad de la transferencia resulta que, vaya por Dios, la web del banco no va. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se ha hecho la transferencia? ¿Se ha hecho la transferencia a la mitad? ¿No se ha hecho? Para esto sirven las transacciones. Para que hay ciertas operaciones que o se hacen enteras o no se hacen. Y vuelven al estado previo de antes de iniciar ninguna transacción, ¿vale? Aquí, como veis, lo estoy explicando todo de una forma muy sencilla porque quiero que perdáis el miedo a esta asignatura, ¿vale? Y luego los problemas asociados al acceso simultáneo a datos. Es decir, ¿qué ocurre si dos personas estamos manejando la misma tabla de la base de datos a la vez y, por ejemplo, estamos modificando el mismo dato a la vez? ¿Qué dato aparece en la base de datos o no? Eso hay que controlarlo de alguna forma, ¿vale? Esto es muy importante. Imaginaros la base de datos de una gran empresa en la que, no sé, 300 empleados puedan estar trabajando con la misma tabla a la vez. Esto es importante manejarlo, ¿vale? Y ahora, sin más, esto yo, por ejemplo, ya en mi centro no se llegó a ver, pero es algo que se ve en muchos centros, ¿no? Que es PLSQL, tema 6 PLSQL. ¿Qué es PLSQL? Pues básicamente un lenguaje de programación para trabajar con bases de datos relacionales y es una extensión del lenguaje SQL que te va a permitir escribir programitas para manipular datos
y realizar tareas más complejas en la base de datos. Es decir, que esto te va a permitir dar instrucciones con código para decirle a la base de datos qué quieres hacer. Ya está. De forma muy sencilla. Es que esto no quiero entrar con mucho detalle porque esto depende mucho del profesor. ¿A qué me refiero? Como el profesor vea que vais un poquito más flojos en los temas que habéis visto antes, es que no vais a dar PLSQL. En nuestro centro pasó. Yo estudié a distancia la FP y la gente iba cayendo como moscas. De hecho, aquí hay un vídeo que te lo dejo de por qué la gran mayoría de gente va a abandonar DAO y DAN en primero a los pocos meses de empezar la FP, ¿no? Y la gente iba cayendo como moscas y realmente el profesor se centró en que la gente comprendiera los 5 temas principales bien, que básicamente es base de datos, modelo, entidad, relación y SQL, que mete PLSQL, que es algo que es cierto, que es interesante, pero que se utiliza mucho menos si vas a trabajar, por ejemplo, en backend. Te voy a poner un ejemplo. Si tú trabajas en backend, SQL lo vas a utilizar sí o sí. PLSQL quizás sí, quizás no. No es tan utilizado en ese sentido, ¿no? Entonces es importante que tengas esto en cuenta. Simplemente, pues, ¿para qué sirve PLSQL? Que es lo que te acabo de comentar. Para hacer programas para manipular datos y poco más, ya está. Luego esto tiene, pues evidentemente la sintaxis que tiene PLSQL, los tipos de datos, etcétera. Y luego tenéis el tema 7, que el tema 7 realmente, si lo veis, pues muy bien, pero si no lo veis no os perdéis nada, que es que básicamente las bases de datos objetos relacionales, que la base de datos objetos relacionales son tipos de sistemas de gestión de base de datos que combinan características de los sistemas de base de datos relacionales con las capacidades de los sistemas de base de datos orientados a objetos. Ya os digo yo que esto no ha triunfado. De hecho, yo no lo he visto jamás ni en ninguna oferta de trabajo ni en ningún proyecto en el que he estado. Entonces, esto es un tema que yo diría que es totalmente de relleno y que si lo veis, pues muy bien, es cultura general, pero si no lo veis, ya está. Esto es lo que hay. Entonces, nada, simplemente voy a hacer un muy breve resumen de lo que se ve en la FP, en esta asignatura, en base de datos, que se ve tanto en primero desarrollo de aplicaciones web DAO como primero desarrollo de aplicaciones multiplataforma DAN. Os recuerdo que esto depende mucho del profesor y del centro, pero que en líneas generales se ve lo mismo en todos los centros, ¿vale? Porque realmente el temario no, ya veis que es de... Esto lo voy a dejar en la descripción, estos apuntes, pero que estos apuntes son de 2011, el temario es de 2008-2009 por ahí, y no ha sufrido grandes cambios al respecto, ¿no? Entonces, nada, simplemente en base de datos, lo que vais a ver, qué son la base de datos, qué son los sistemas gestores de base de datos, vais a hacer mucho énfasis en el modelo entidad-relación y en los diagramas de entidad-relación, que básicamente son las gráficas para entender cómo tengo montada mi base de datos, y luego SQL, y SQL, que es el lenguaje que me va a permitir pues crear las tablas, insertar datos, borrar datos, modificar datos y hacer consultas para traerme la información que yo necesite a mi backend y luego poder enviársela a mi frontend. Siempre en base a lo que necesite el frontend, por supuesto. Entonces, nada, he decidido, si este vídeo tiene una buena acogida, el hacer vídeos de cada asignatura de la FP, de DAO y de DAN, porque creo que es algo que os ayuda mucho. Me preguntáis muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con la FP. Veo que hay mucha gente muy perdida respecto también a la FP, pese a que hay un montón de vídeos hechos, y creo que el que explique las asignaturas una a una de forma un poquito más detallada, pues creo que os puede dar mucha más luz y resolveros muchas dudas que tenéis pues antes de, oye, me matriculan en esta asignatura, o no me matriculo en esta asignatura, o qué contenido se va a ver, qué dificultad tiene, etcétera, ¿no? Entonces, nada, todas las dudas que tengáis me las podéis dejar aquí en comentarios, por supuesto. Os recuerdo que yo contesto todos los comentarios, pero si tengo muchos comentarios, pues es posible que tarde en contestarlos. Si queréis que vuestro comentario tenga prioridad, podéis dejar un super thanks, que es una función que tenemos activada en el canal, y desde 2 euros, que es el mínimo, podéis dejar un super thanks. Eso ayuda al crecimiento del canal, a toda la inversión que se está haciendo pues en el canal, por ejemplo con la cámara nueva que ahora ya podéis ver los vídeos en 1080, ¿vale?
y en más cositas que os iremos contando. Por supuesto, se está invirtiendo en el canal. Y nada, simplemente, bueno, pues evidentemente un comentario con Super Thanks tiene prioridad a la hora de respuesta. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias por vuestro apoyo. El canal está creciendo muchísimo, gracias a vosotros y a vosotras. Y sin más nada, cualquier duda, pues lo dicho, lo dejáis en comentario. Yo siempre intento contestar todo. Y si os gusta este vídeo, por favor, like, suscribiros al canal para no perderos nada. Contenido muy interesante y de valor aquí en vuestro canal, en Algoritmo Salvaje. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡A la próxima, mes amis!